como se estimaba, el conflicto por la invasión rusa en Ucrania ha comenzado a impactarnos en este lado del planeta. El primer efecto ha sido el aumento del precio de la gasolina. Hace tan solo un mes el precio promedio era de 3,48 dólares, casi $1 menos de los 4,32 que cuesta actualmente en promedio, según la Asociación Automovilística Estadounidense. ¿Y cómo podemos hacer para ajustar nuestras finanzas ante las consecuencias que tiene en nuestro bolsillo la guerra en Ucrania? Además, el tema psicológico, por supuesto, moral que nos afecta. Lo vamos a revisar con Julio Cañas, es estratega financiero. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gladys? Encantado de estar acá contigo. Hay una cosa que siempre sugieren los especialistas, que es que no nos apartemos del criterio o mantengamos el criterio de realidad, que es fundamental entender en nuestro entorno, el contexto, y sobre la base de ese contexto, bueno, tratar de abordarlo de la manera más efectiva. El contexto actual es de guerra, una cosa insólita, deberíamos estar todavía hablando solo de pandemia, pero estamos hablando también de guerra. Y esto, por supuesto, que mueve, sacude al mundo, y ya lo estamos viendo, desde todo punto de vista. Entonces, en el caso particular de las finanzas, ¿cómo nos podríamos, si es que existe alguna posibilidad, Julio, de protegernos ante estas circunstancias adversas? Sí, es curioso todo lo que está ocurriendo a nivel mundial y naturalmente sin ánimos de perder la empatía por lo que están sufriendo distintos pueblos a lo largo y ancho del planeta, no nada más en Ucrania. Yo siempre propongo que naturalmente hay que poner el foco en las cosas que nosotros controlamos dentro de lo posible para tratar de prevenir, por supuesto, somatizaciones por estrés y toda la ansiedad que genera estos acontecimientos y que naturalmente repercuten en nuestras finanzas. Dicho eso, la invitación es a poner la vista primero en entender bien nuestro presupuesto del hogar, de forma tal de tener un buen control con respecto a cuál es nuestro patrón de consumo, cuáles son las cosas que yo normalmente compro, consumo, veo, de forma tal que entonces yo pueda buscar hacer una optimización al momento de comprar. Por ejemplo, naturalmente la inflación, que fíjate que aquí en Estados Unidos la data de febrero nos muestra 7,9% de inflación anualizada y que lamento informar que probablemente se vaya a acentuar esto por el mismo conflicto y la complicación que ya arrastrábamos de la pandemia con respecto a todo lo que es la cadena de suministro y abastecimiento a nivel nacional. Esto implica entonces que se van a encarecer no solamente el combustible, sino que, bueno, si el transporte se hace más caro, costoso por el combustible, esto le pega también a los alimentos, a la ropa, que son las primeras cosas que estamos comprando en el día a día. Al revisar nuestro presupuesto y entender nuestro patrón, lo que hay que hacer un poco es consumidor inteligente. La recomendación es que, Mm. bueno, entendamos qué es lo que consumo yo normalmente para buscar ofertas. Por lo menos acá en los Estados Unidos, Gladys, cuando uno va a poner combustible, a veces hay unas grandes cadenas de tiendas que tienen también estación de gasolina adheridas a su modelo de negocio y por lo general se consigue combustible 20, 25 centavos más económico que lo que consigues tú en una estación de gasolina o combustible regular. Entonces, bueno, planificar las compras, por supuesto, la espera es un poco más alargada, hay colita para justamente abastecer allí, pero no solamente eso, sino también aprovechar, digamos, rebajas o descuentos que puedan haber a lo largo de la semana en las distintas cadenas de supermercados, que siempre, a pesar de las circunstancias, tienen ofertas. Usted compra un artículo, el segundo le sale a mitad de precio, o el segundo le sale gratis, compra uno y el otro gratis, de forma tal que si bien es cierto que, bueno, hay que invertir un poco más de tiempo en cazar estas ofertas, en buscar estos descuentos, pues probablemente en medio de esta situación es lo único que nosotros podemos hacer para optimizar y estirar el dinero. Bueno, yo creo que es una categoría especial, admirable aquellos que se manejan con cupones, ¿no? Porque la Sí, verdad es que a mí me sorprende. Yo digo, wow, es increíble cómo se organizan y cómo llegan a ser grandes mercados, incluso de abastecerse, tener los anaqueles de su casa full por un periodo largo, además de tiempo, gracias a esos cupones. Eso es impresionante. sí, sí, totalmente. Es un arte y definitivamente quienes tenemos familias grandes, por ejemplo, Gladys, en mi caso, yo estoy casado con 3 hijos y una perrita, mascota aquí en casa, naturalmente me toca tomar ventaja de estas ofertas que hay en estas grandes cadenas, pero de repente alguien que nos esté sintonizando puede decir, bueno, pero es que mi familia no es tan grande. Bueno, hay maneras inteligentes de repente hacer alianza con algún vecino y ambos tener la suscripción a estas grandes cadenas de descuento en la que uno vaya a hacer compras por lotes grandes de forma tal que te abarates un poco el consumo de las principales cosas que uno compra para el hogar.
De hecho, también quería preguntar, porque con relación a la pandemia, como mencionabas al inicio, pues vimos el efecto no solamente en una inflación, sino también en la escasez de algunos productos, porque hubo hasta problemas con los contenedores, en fin, todos los procesos se retrasan, como es lógico. Además, en una paralización como ha sido la pandemia. Pero en caso de la guerra, ¿cuáles pueden ser, además de esta que estamos comentando, por ejemplo, el tema del combustible, otras consecuencias dentro de esa dinámica mundial que está centrada ahorita en ver cómo se apaga ese fuego? Pero que ese fuego, obviamente, y ese conflicto de Ucrania y de Rusia está derivando en decisiones incluso de esos países en exportaciones que pueden afectar al resto. ¿Cómo lo ves? Para entender un poco también de esas otras aristas que hay que revisar desde el punto de vista financiero, Sí, sin duda, económico. fíjate, más allá de los temas de consumo, hay que entender que de alguna manera Estados Unidos no tenía relación tan directa con Rusia, apenas, por ejemplo, 8% del combustible que se importa a los Estados Unidos venía de Rusia. Por esta razón, el gobierno de turno ha buscado acercamientos a otras latitudes para ver cómo recuperar esto, pero naturalmente el país tiene sus propias reservas técnicas que puede liberar para estabilizar. Lo que te dices tú es muy cierto, todavía hay secuelas de la pandemia y el COVID ha puesto muy lento todo lo que es la cadena de suministros, el funcionamiento de los principales puertos de la costa este y oeste, razón por la cual si se exacerba un poquito el nerviosismo por el tema de la guerra, probablemente sí se vean afectados los anaqueles. Ahora, más allá de la inflación que ya hemos mencionado, hay algo que he escuchado poco en los medios y que aprovecho la plataforma para citarlo, es que no se nos olvide que en estos momentos la guerra que se está viviendo puede llegar a otras escalas, y me refiero a las escalas virtuales o digitales. Y yo creo que la invitación acá es a que reforcemos nuestras claves de acceso a cuentas bancarias, acceso de banca en línea, etcétera, etcétera, porque hay muchos ciberataques que se están dando ahorita Mm. por parte de distintos grupos mundiales que están unos a otros atacando y que de alguna manera se puede colar y permear hacia la población, digamos, regular o la población civil, cuando hay, por ejemplo, un ataque a una tienda para robar información, porque recordemos que el aislamiento que se le ha hecho a Rusia con respecto a las transacciones y la exclusión del sistema SWIFT hace que ellos estén buscando recursos de manera ilícita y de forma tal que pudiéramos ser víctimas de ciberataques también. Entonces, sin ánimos de alarmar, es simplemente tomar precauciones y proteger también nuestros accesos a la banca en línea. Sí, increíble de verdad que nosotros estemos hablando también de esto, pues, y de una guerra en el 2022, cuando todavía no superamos ni siquiera las consecuencias, ni siquiera terminamos hasta de precisar cuáles son las consecuencias de la pandemia, ¿no? En nuestra dinámica mundial. Se suma esto, pero bueno, seguiremos revisando con especialistas como es tu caso, Julio, estratega financiero, a ver cómo nos podemos proteger dentro de lo que cabe, aunque la verdadera tragedia, por ejemplo, en este momento la está viviendo la población de Ucrania, la comienza a vivir de una u otra forma la población de Rusia y por supuesto hay cantidad de poblaciones del mundo también que con los desequilibrios y las desigualdades padece. Creo que a eso hay que ponerle verdadera atención. Gracias. No, encantado, un Cuídate placer mucho. aquí compartir contigo.